Todo esto está relacionado con condiciones meteorológicas que han sido bastante extremas. Algunos la asocian con el cambio climático, otros dicen situaciones naturales. Tenemos un hashtag ahí en pantalla, Hola Polar MB, y tenemos tres contertulios, tres invitados esta noche. Estamos en primer lugar saludando a Michel Delerve, experto en gestión de emergencias. Michel, gusto de saludarte. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. También, gracias. Está también Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, meteorólogo, y que sacó portada la última noticia el día de hoy, martes. No sé si lo había visto ya, que aparece ahí en la portada. Y también está Rodrigo Ortiz, subdirector de gestión de riesgo de ONEMI. Bienvenido. Muchas gracias. Primero preguntarle, como voz oficial ONEMI, ¿cuál es la situación actual a nivel país, si es que pudiéramos decirlo condensado, respecto a este fenómeno climatológico que nos ha venido afectando? Bueno, la información que tuvimos hoy día por la Dirección de Meteorología de Chile indica que este frente ya está en el lado argentino y ya la situación tiende a normalizarse. Lo único que se van a mantener hasta el miércoles, aquí el señor Rondanelli puede darle más información, pero hasta el miércoles las bajas temperaturas. Eso es, existen algunos lugares que permanecen, están en gente que está afectada, pero claro, bastante poco. Que tenía una situación compleja en la novena región. Exactamente, pero están todos con el tratamiento correspondiente. Está en el caso de Lonquimay, está el Ejército trabajando, está el Ministerio de Obras Públicas, la ONEMI ha entregado los recursos necesarios como para poder ayudar a esas personas rápidamente. Lo importante es que están aislados los caminos vecinales. Hay que pensar que Lonquimay tampoco tienen, o sea, siempre están un poco acostumbrados al tema de la nieve. Pero igual nosotros cooperamos en todo el territorio. Oiga, Roberto, un fenómeno inusual el que ocurrió hoy día, particularmente hoy día. Mencionaban ahí un nombre distinto, no era ni granizo ni nieve. Es una cosa que se llama Graupel, ¿ya? Es un tecnicismo. Graupel. Un tecnicismo para referirse a la partícula que cayó, al menos en Santiago Centro, que fue lo que yo vi ahí en la universidad. En otras partes de Santiago puede haber caído efectivamente nieve, pero lo que cayó fue Graupel. Y eso tiene sigue un proceso físico dentro de la nube que es particular, distinto al granizo y distinto a la nieve. Usted decía en las últimas noticias, insisto, en la edición de hoy martes, porque si usted no lo vio, dijo, pero ¿cómo no? Es que va a salir a la venta el día martes, que esto era inusual, que probablemente no se había visto en Santiago. Yo al menos no recuerdo haberlo visto. Es posible que en algún momento haya caído Graupel en Santiago en la historia, pero es un fenómeno muy inusual, ¿ya? La nieve es un fenómeno inusual, el Graupel yo diría que es más inusual todavía. Pero ahí yo creo que a los cuatro que estamos acá y la gente en la casa de pronto debe haber escuchado lo mismo. Uy, este invierno es más frío, esto no se había visto nunca. Había nevado, ¿no? Es poco frecuente, pero ocurre. Claro, la nieve en Santiago es un fenómeno poco frecuente, pero si uno se va a ciertas décadas de la historia, por ejemplo, si uno se concentra entre el año 1895 y 1905, en esos años, prácticamente todos los años hubo 1 o 2 episodios de nieve. Fue una década muy fría, ya dentro del contexto climático de largo plazo. Y después, bueno, uno tiene décadas que son más cálidas, décadas que son más secas, décadas de nuevo más frías. Pero son fenómenos que tienen una recurrencia muy larga y por lo tanto la gente pierde la memoria respecto al fenómeno. O sea, yo, por ejemplo, desde que estoy chico he visto nevar en Santiago un par de veces nomás. Y pocas veces con acumulación en el suelo. La única que recuerdo es la del año pasado. Y entonces yo cuando tenga 20 años más probablemente no me voy a acordar. Si soy una persona normal y no un meteorólogo. Claro. Y me voy a sorprender si vuelve a nevar y voy a decir esto es un acabo de mundo, o lo voy a tratar de conectar con el cambio climático quizás. Pero sí son cosas que ocurren en Santiago. O sea, esto que está ocurriendo ahora, de los fenómenos más incrementados, no sé, ¿no tiene que ver con el cambio climático? Bueno, esa es la pregunta más difícil de responder, ¿cierto? La respuesta corta es que el cambio climático efectivamente cambia la distribución de estos fenómenos, ¿ya? Pero cuando uno va a un fenómeno en particular, uno dice, este fenómeno de acá, ¿será debido al cambio climático? Esa atribución es muy difícil de hacer. Ese es el punto. ONEMI está, me imagino, siguiendo todo este proceso de cambios climáticos. La Fuerza Aérea, por lo pronto, también tiene ahora un reporte que va a entregar.
Sí, este tema del cambio climático, que es como dice Roberto, en realidad, que son de largas extensiones que supera las generaciones. Entonces, efectivamente, uno cree, de acuerdo a la información internacional, hay un estudio que es más aproximadamente 20 años, que se ve que efectivamente las amenazas y los que causan los desastres no son los de origen geológico, llámese terremotos, tsunamis, sino que el cambio lo está produciendo efectivamente aquellos que tienen que ver con el clima. Y ese es un estudio que existe en este momento. Entonces, de que está pasando algo, pero obviamente que lo que estamos viviendo, lo que está pasando, la verdad que es difícil distinguirlo, a pesar de que uno diga esto no ha pasado nunca, qué sé yo. Pero ahora lo importante es que, dado que existen esos estudios internacionales, nosotros entonces tenemos que tomar ciertas precauciones. O sea, si efectivamente el clima va a ser el causante de los peores desastres o otros desastres que vengan y van a ser causados por el clima, bueno, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son aquellas cosas que podrían ocurrir por efectos del clima. Inundación, sequía, que tenemos 8 años, 7 años que tenemos una sequía, inundaciones, remociones en masa, que es un peligro geológico ocasionado efectivamente por exceso de precipitación. Entonces, tenemos nosotros que tomar precauciones para esto que viene, y de hecho la ONEMI está trabajando en eso junto, obviamente, en este caso en la remoción en masa con el Cernaje. Bueno, ahí, Michelle, la pregunta está en bandeja, porque ya que tenemos que estar preparados, aquí vienen la serie de recomendaciones que se le puede dar a la ciudadanía, porque todos los años escuchamos, hay que limpiar las canaletas, lo típico para que no tengamos mayores problemas con la lluvia, pero teníamos que, yo creo, mirar el cuadro más amplio, ¿no? Yo creo que sí, y uno de los elementos que quizás debemos comprender es que el lenguaje construye realidad y por lo tanto en otros países, por ejemplo, hoy día desde el punto de vista de gestión de emergencia se habla mucho de clima extremo como forma también de dar una bajada más práctica y más concreta hacia la comunidad, una comprensión que ya no tenga que ver con un fenómeno que muchas veces está en el ámbito científico, sino que llevarlo al mundo social. Porque sabemos que los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, comunidad organizada, entrenada, involucrada, debidamente encadenada hacia arriba, donde los niveles centrales van en apoyo a los niveles locales. Y ahí hay un tema que el clima extremo entonces se define finalmente en términos básicos como aquellos fenómenos que son extremos, son inusuales, pero van a generar probablemente por esa misma razón un impacto importante o potencialmente importante en una comunidad en particular. Lo conversamos con Roberto antes de entrar al estudio, pero tiene que ver, por ejemplo, con que este año podríamos mantener déficit hídrico, pero tener 2 o 3 eventos que finalmente concentren quizás tanta precipitación en tan pocas horas que finalmente genere problemas. Y eso mismo nos puede pasar con las temperaturas. Por lo tanto, lo que hoy día debemos hacer ya es dejar quizás esta cuña que tenemos de la cultura de la prevención y entrar más bien a lo que se hace hoy día a nivel internacional, que es anticipar. Es decir, una cultura de anticipación, donde... A ver, en términos prácticos, ¿cómo podemos ver esa diferencia? Si tú anticipas, bueno, eso implica construir inteligencia. Para construir inteligencia tú necesitas varios insumos, entre ellos ciencia y tecnología. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión de emergencias es un ámbito que usa ciencia y tecnología y por lo tanto viene en países desarrollados una nueva puesta en valor del aporte de la ciencia y especialmente de la ciencia aplicada. Por lo tanto, voy al ámbito quizás de la geofísica, del punto de vista de la sismología. El USGS estadounidense es un componente muy relevante, no en términos de la medición del hipocentro y magnitud de un sismo, sino que es muy relevante en términos de aportar información, hacer investigación, comprendiendo que esa información permite ir estableciendo escenarios futuros y permite anticiparse, e incluso anticiparse, bueno, en el caso meteorológico, por ejemplo, está grandes inversiones, el tema de radares, el tema de mayor investigación. Eso, con otros elementos de otras disciplinas, te permite anticipar. Es lo que hoy día conocemos y también se habla como inteligencia. Correcto. Construir inteligencia. Roberto, ahí desde ese punto de vista, ¿tú sientes que se está trabajando en ese sentido acá o de pronto como que nos falten? Bueno, tenemos un problema estructural como país que dedicamos poca inversión a la ciencia, ¿ya? Somos un país que invierte muy poco en ciencia. Tenemos nuestros cuerpos académicos en todas las áreas, o sea, esto se repite no solo en las ciencias de la Tierra, sino que en otros temas. Son cuerpos de mucha calidad,
la poca ciencia que hacemos es de mucha calidad, pero son pequeños. O sea, los números son 10 doctores en meteorología para un país de 17 millones de habitantes, de Arica a Punta Arenas, en donde tenemos todo tipo de fenómenos que hay que investigar. Lo mismo ocurre en sismología. Tenemos poca capacidad de hacer todas las cosas que necesitamos hacer con la cantidad de científicos y con la cantidad de recursos que tenemos. O sea, siempre los científicos van a pedir más plata, ¿cierto? Queremos un juguete nuevo, un radar nuevo, pero de verdad, si nosotros queremos entender nuestros peligros, a los peligros a los que estamos sujetos, tenemos que mejorar, y además es un área en donde cultivar la ciencia en Chile da mucho crédito y mucho prestigio, porque tenemos este laboratorio que es el laboratorio natural, ¿cierto? Que nos permite hacer cosas que otra gente en otras partes del mundo no puede hacer. ¿Sabes qué? Yo quisiera complementar un poco lo que dice Roberto, porque, a ver, ¿hemos sido siempre así? No. A mí me da la sensación que el desarrollo nos ha llevado un poco a esta cosa del día a día y no mirar el futuro, cosa muy presente, por ejemplo, en las culturas asiáticas, donde tú haces cosas pensando incluso que no se van a beneficiar. Dices que en Chile antes teníamos mayor... O sea, voy a darte un ejemplo súper concreto. Chile es uno de los primeros países, un país punta en el momento, a raíz del terremoto de 1906, cuando se genera la investigación en materia de sismología. En el mundo eso era algo que estaba recién comenzando. Y voy a decir un tema particular, pero Valentín Letelier, que era rector de la Universidad de Chile, se junta con el presidente Montt y dicen, ¿saben qué? A raíz del terremoto de 1906 tenemos que armar lo que se conocía como el Servicio Sismológico Nacional, hoy día Centro Sismológico Nacional. Traen a un francés que empieza con la investigación y a los pocos años, ¿cierto?, terminamos con este servicio. La red sismológica que tuvimos por muchos años, probablemente hasta el 2010, era en un 99% una red sismológica más bien universitaria. Es decir, tenemos hitos. Cuando tú te vas a la historia de Chile, cada gran catástrofe ha estado asociado a cambios estructurales sumamente importantes. Uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con la investigación de materia sismológica a raíz de un terremoto, el de 1906 en la zona central, en la costa central, que generó parte importante de la destrucción de Valparaíso. Entonces, ahí también tenemos que ser capaces de asumir de que esta no es una cosa genética el no darle la importancia a la ciencia. Parece que ha sido un costo del desarrollo y del día a día. Quisiera que volviéramos al tema de estos fríos, esta ola de frío que está afectando a gran parte del país y la situación que nos llamaba respecto a los albergues y todo lo demás. Quizás no todo el mundo entiende cómo funciona la ONEMI ante una situación de esta naturaleza. ¿Cómo se da la alarma? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuándo ustedes ya sabían que iba a ocurrir esto y qué protocolos se siguen? Primero que todo quiero clarificar un tema que es importante para la gente que nos escuche, cómo funciona, más que la ONEMI, el sistema de gestión de riesgo de desastre, el sistema de protección civil, que se llama hoy día, que esperemos que se cambie al sistema de gestión de riesgo de desastre, con un problema de nombre, porque hoy día lo que se pretende es gestionar el riesgo. Correcto. Y el gestionar el riesgo significa que yo debo planificar, organizar, dirigir y controlar para reducir el riesgo de desastre. Ese es el concepto general. Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionamos? Nosotros lo que queremos, para poder reducir o mitigar ese riesgo, necesitamos capacidades. Todo tipo de capacidad. Capacidad educativa, capacidad de comunicación, capacidad de transporte, capacidad logística, salud. Todas las capacidades, pero esas capacidades están instaladas en los ¿cómo se llama?, organismos del Estado y en la sociedad civil, en las organizaciones civiles organizadas y en los privados. Entonces, lo que hace la ONEMI en este gran sistema es gestionar todas esas capacidades que están disponibles para poder mitigar o reducir el riesgo de desastre. Dicho eso, que ese es el contexto en el cual ONEMI es un gran coordinador. Perfecto. De todo el sistema. Y para coordinar, la coordinación es una consecuencia de la gestión, por lo tanto, una consecuencia de la planificación, de la organización, de la dirección y el control, que todo eso debe darse para que pueda coordinar. Por ejemplo, en este caso en particular, ¿cómo funciona? En este caso en particular, cuando existe la información de la dirección meteorológica en relación a la posible ocurrencia o qué es lo que va a pasar o el pronóstico que ellos dicen. ¿Eso fue hace 3, 4 días? Nosotros lo que hacemos es una
mesa técnica, de los cuales desde que comenzó la primera mesa técnica hasta que terminó el evento hoy día, que fue ya la última, tuvimos 6 mesas técnicas. Perfecto. Luego tuvimos una el jueves, una el viernes, una el sábado, 2 el domingo y una el lunes. Donde, dado que los pronósticos, y eso lo saben las personas entendidas en el tema, yo no soy meteorólogo, los pronósticos van cambiando. Claro. Y es por eso que se esperó hasta un tiempo prudente para efectivamente que las autoridades pudieran tomar las decisiones que correspondían, dado lo que venía y dado lo que implicaba para la ciudad de Santiago el tener, por ejemplo, que suspender las clases en las comunas que se suspendieron por la autoridad. Ahí, perdón, fuimos súper cautos y esperamos bastante tiempo para poder decir, ya, esto es lo que viene y esto es el antecedente, y las autoridades con esa información, ellos toman las mejores decisiones para las personas en el escenario que dijo Roberto Rondanelli. Santiago es una ciudad que no está acostumbrada ni siquiera a una lluvia, pero estamos preparados para eso. Sino que menos para nevadas. No tiene ninguna prestación, ni en las calles, ni en las veredas, ni las personas, para poder transitar o desplazarse en una ciudad que está en las condiciones que venía el pronóstico. Roberto, tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver con esta posibilidad de adelantarse. ¿Cuánto tiempo es lo que se está manejando hoy en día desde el punto de vista de pronósticos para tener una certeza respecto a este pronóstico? Y el segundo que tenía que ver con esta noción de clima extremo. Ya, bueno, la meteorología es una ciencia que, es feo que yo lo diga como meteorólogo, pero es una ciencia que ha logrado cierto éxito en la predicción. ¿Ya? Hay otras ciencias que no tienen un modelo, por ejemplo, un modelo físico para entender el clima, o sea, para entender su objeto de estudio. En cambio, nosotros sí tenemos modelos, y son modelos numéricos que son ecuaciones en un computador que representan la atmósfera y que finalmente nos dicen si va a llover o no, cuáles son las temperaturas, etc. Ahora, hay una gama de modelos, ¿ya? En general los modelos vienen de los centros europeos y centros norteamericanos, y acá en Chile también se corren algunos modelos anidados a estos centros europeos para obtener mejor resolución, para ver con una lupa lo que está pasando en Chile, ¿cierto? Por las características especiales de nuestro país. Por las características de nuestro país. Ahora, todos esos modelos van convergiendo a una solución cada vez más precisa a medida que uno se va acercando hacia el momento en donde va a ser el pronóstico. Correcto. Entonces, es muy incierto lo que va a pasar a 8 días plazo, pero la incertidumbre nunca llega a cero. Nunca llega a ser cero. O sea, yo voy a llegar el día 1 antes y voy a decir, bueno, ¿va a nevar o no va a nevar en la Plaza de Armas? ¿Es posible? Y cuando uno mira el pronóstico el domingo en la noche, la respuesta es que es posible que nieve en la Plaza de Armas unos 5 centímetros. Y por lo tanto eso escalado hacia el resto de la ciudad, en donde la pendiente va subiendo, por lo tanto las temperaturas van disminuyendo, podrían ser 20 centímetros en Las Condes y Lo Barnechea, o 30 centímetros, un evento de proporciones mayores, ¿cierto? ¿Es posible que no caiga nieve en la Plaza de Armas? También es posible. Entonces, yo creo que todavía no se logra comunicar bien un aspecto fundamental del pronóstico del tiempo, que es incierto. O sea, que uno siempre está pronosticando un fenómeno incierto, pero no significa que uno vaya a pronosticar, por ejemplo, una tormenta tropical o un huracán, ¿no? Eso está fuera de la posibilidad. Sí. Las posibilidades que ocurra algo... Pero claro, pero sí, podía nevar en Santiago el domingo de la noche, sí. Podía no nevar también. Ya, ¿y esto del clima extremo que mencionaba Michelle? Y bueno, el clima extremo es un concepto para agrupar todos estos fenómenos que son fenómenos que producen una perturbación muy grande, que no necesariamente están asociados al cambio climático, pero que podrían verse incrementados por efecto del cambio climático. ¿Ya? Un ejemplo reciente de un evento extremo, de clima extremo que tuvimos, el más grande que tuvimos desde los últimos 10 años, es la tormenta de Atacama que ocurrió el año 2015, que tuvo un costo en vida, cobró la vida como de 100 personas, y tuvo un costo económico también gigantesco del orden de $3.000 millones, ¿ya? Fue una tormenta que ocurrió en un día y medio y que se concentró más que nada en la región de Atacama. Pero fue un evento extremo
que nosotros sospechamos que podría haberse incrementado, por ejemplo, en el futuro con el cambio climático. ¿Podría haberse incrementado en el sentido que ocurriera mayor cantidad de veces o ocurriera más intensamente? Las dos cosas. Las dos cosas, Las perfecto. dos cosas, sí. Perdón, quiero Adelante, dar tu comentario. El año pasado me tocó hacer un proyecto en Huasco, precisamente en todo lo que era la provincia de Huasco, que implica los dos valles que fueron más afectados por las lluvias. Y uno pierde en el tiempo ciertas nociones porque queda con el titular de la tele. Pero el año pasado, prácticamente a mí me tocó estar entre mayo y septiembre y prácticamente todos los meses llovió. Algo que era bastante inusual. Era tanto así que prácticamente se despejaba el camino, se reparaba el camino porque bajan las quebradas y te genera el impacto en la rotura de los caminos, pasa el APR, el agua potable rural, te genera el corte de electricidad. Eso tomaba tiempo en repararse, ya había pasado un mes y venía nuevamente una lluvia. Pero claro, no es a un nivel catastrófico en un país centralizado donde no alcanza a sensibilizar el nivel central. Pero el año pasado a lo menos tuvimos una declaración de zona de catástrofe por ahí, por mayo, donde tuvimos la inundación en el ámbito de Copiapó, por esa zona, el desborde de río y tuvimos situaciones complejas. Tenemos un hashtag que es Hola Polar MB y están llegando muchas preguntas. Me dicen que una de las principales preguntas que llegan es que, como experto en gestión de emergencias, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la gente respecto a las bajas temperaturas que se están anunciando? Primero, anticipar. ¿Qué vamos a tener durante las próximas 2 semanas? Vamos a tener un incremento en las enfermedades respiratorias. Sabemos que hemisferio norte fue complicado el tema de la influenza. Por lo tanto, lo que debemos hacer es prevenir, y la prevención tiene que ver con el riesgo de disminuir probabilidades de que nos contagiemos sobre todo. Por lo tanto, ahí tenemos que eso asociado a las bajas temperaturas y a la contaminación, especialmente la intradomiciliaria, que muchas veces es muchísimo más que la tenemos afuera, dado precisamente que no hacemos un adecuado manejo de la calefacción y al manejo de las temperaturas, dado que nuestro país todavía estructuralmente perdemos una gran cantidad de energía a través, por ejemplo, de las paredes, del techo, porque tenemos un problema de aislación de nuestras casas, de nuestras viviendas. Por lo tanto, el manejo de la calefacción tiene que ver precisamente con generar ese microclima al interior, pero que no sea contaminado. Me gustaría que habláramos de esta contaminación intradomiciliaria, de qué manera la podemos mejorar en nuestro hogar, y tenemos más preguntas que ustedes nos están haciendo a través del hashtag Hola Polar MB. Nos separamos así, muy breve, y ya regresamos. Michelle, tips para concretos. Cuidarse primero en estos días, y también el tema de la contaminación intradomiciliaria, cómo la podemos mejorar. La contaminación de la ciudad es súper complejo manejarlo en lo individual, podemos hacer un esfuerzo colectivo, pero sí en nuestro domicilio. Primero, no aumentemos la humedad. Eso significa, por ejemplo, no sequemos la ropa, no solamente por un riesgo de incendio frente a la estufa, sino que no la sequemos al interior del hogar porque aumenta la humedad y obviamente eso también es muy complejo. Típico que se pone la ropa alrededor de la estufa y se aprovechamos calorcito para secar. La antigua... El tarrito, la tetera. El tarrito con hojita de eucalipto, ¿se acuerdan ustedes? Exactamente. Y principio, entonces, no aumentemos la humedad. Si por efecto del cambio de temperatura exterior e interior se humedecen los vidrios, tratemos de disminuir, obviamente, la humedad secando los vidrios. Ahora, temperatura, es preferible tener una temperatura un poquito más fresca. Digamos que 18 grados está más que bien para el interior de un hogar y por lo tanto andar un poco más abrigado al interior. Tercero o cuarto, yo diría que principalmente ventilar el hogar a lo menos un par de veces al día, 15, 20 minutos, abrir las ventanas, cerrar. Desde el punto de vista de la seguridad, además, y contaminación intradomiciliaria, recordar que toda calefacción a combustión, primero genera algo, si está en buenas condiciones, igual va a generar algo de contaminación, ¿ya? Pero si no está en buenas condiciones, va a generar más contaminación. Por lo tanto, primero, un tip muy simple para el calefón o para las estufas a gas. Miremos la llama debe ser azul, quizás con algunos tintes medio amarillo arriba, pero si ya empezamos a tener muchos colores, casi un arcoíris, colores más rojos, etcétera, estamos teniendo una combustión incompleta, mayor contaminación. Hay que llevar
la estufa en este caso, o el calefón, a revisión. A revisión. ¿Y qué podemos...? Exactamente, y desde el punto de vista de las estufas a gas, no olvidemos, el regulador se debe cambiar cada 5 años y la manguera que va del regulador al cilindro de gas tiene marcada la fecha de vencimiento, por lo tanto, además estos elementos deben venir certificados por la SEC. Ahora, yo creo que esos son los elementos principales, pero hay uno que a mí siempre me preocupa que tiene que ver con el uso de calefacción a combustión en espacios pequeños. Siempre los elementos de combustión deben ser en espacios amplios donde esté asegurado un mínimo de ventilación para el recambio. Correcto. ¿Por qué? Porque para que haya combustión tiene que haber, se debe generar consumo de oxígeno y por lo tanto nunca tenerlo en espacios pequeños. Y nos vamos a lo eléctrico, que es caro, pero bien administrado no es tan caro. Pero ojo, la humedad y la electricidad nunca son buenos compañeros. Por lo tanto, hoy día alguien me hacía la consulta, pero ¿qué pasa con unos calefactores que yo compré que decía que eran para el baño, que eran eléctricos? La verdad es que el fabricante asegura que es adecuado para usarlo en el baño cuando está de paquete. Pero la verdad es que desde el momento en que uno lo saca, es muy complejo saber si está funcionando bien o mal. Como lo mismo que pasa con los secadores de pelo, que también se utilizan ahí con mucha la humedad que hay post ducha. Y Onemi, me decía ahí hace un rato Rodrigo Ortiz, que Onemi está actuando. ¿En qué está? Sí, yo dos cosas quiero tocar. Uno primero que cuando uno, lo que le mencioné antes con el tema de la mesa técnica, y que fuimos traqueando lo que estaba ocurriendo, siguiendo. Esa mesa técnica significa de que habían personas de la Dirección Meteorológica de Chile, del Ministerio de Obras Públicas, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, policías, investigaciones, Fuerzas Armadas. Es decir, había una gran cantidad de personas porque estábamos viendo cómo efectivamente se iba a desarrollar esto para tomar las acciones. Obviamente se estaban preparando las acciones para ver qué es lo que ocurrió. Entonces, esas son las mesas técnicas que nosotros hacemos en ONEMI cada vez que ocurre o va a ocurrir alguna instancia de manifestación lenta. También están los comités de operaciones de emergencia, que es cuando ocurre ya el evento mismo, qué sé yo. Incluso el fin de semana estuvieron los ministros allá viendo con las diferentes carteras, el ministro de Desarrollo Social, qué sé yo. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad porque he escuchado, y hoy día escuché a Michelle en una entrevista, y hay ciertas cosas que son imprecisas. Y la verdad que a nosotros que la ONEMI no es la ONEMI del 2010, que sí tuvo problemas y sí uno reconoce todos los problemas. En ONEMI hay 406 personas entre hombres y mujeres que su primera característica es que tienen que empatizar con las personas que están siendo afectadas o que están en son vulnerables. Correcto. Entonces a veces se dicen cosas con respecto a la ONEMI. ¿Cómo qué? Que no son ciertas. Una, dijo Michelle hoy día en la entrevista, de que la Dirección Meteorológica de Chile funcionaba por un lado y el resto de la ONEMI, digamos, funcionaba por otro lado. Y eso no es así. Eso no es así. El tema es que la manera de enfrentar la reducción de riesgo de desastre, la gestión de riesgo de desastre en el mundo, está diseñada. Uno va a las Naciones Unidas y dice, mire, tiene que tener un sistema, tiene que delegar responsabilidad en el nivel local, descentralice de la autonomía, es toda esta cosa. ONEMI, efectivamente, el 2010 tenía problemas sistémicos. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados que tienen un objetivo común. Nosotros nos tomamos la mano y nos fijamos un objetivo, cada uno cumple un rol, pero vamos todos integrados. Hoy día existe esa integración del sistema. Y el sistema se integra de diferentes maneras, porque estos son sistemas sociales. O se integran con protocolos, normas, procedimientos y planificaciones. Hoy día existen protocolos, normas, procedimientos donde nos hacen actuar en conjunto. DMC tiene un protocolo con nosotros tenemos un protocolo con el CHOA, con el Senagiomin, tenemos protocolos tripartitos. Estamos haciendo un sistema de planificación tanto en la prevención como en la respuesta. Por lo tanto, el decir de que la Dirección Meteorológica da un reporte y la ONEMI anda por otro lado no es cierto, porque ¿Michelle? Estuvimos 6 días con todas las personas traqueando esto, más integrado que eso, la verdad que es difícil. Yo pondría el ejemplo del 2015. El 2015 la Dirección Meteorológica entregó el dato y la información correcta respecto de lo que iba a pasar en Atacama 2 días antes, y la alerta, de hecho por parte de la ONEMI, se puso ya cuando
aluviones habían ocurrido. Más aún, de hecho, a mí me ha tocado mucho trabajar en esa región. La verdad es que cuando uno ve los informes oficiales, se habla del 25M, del 25 de marzo, cuando en realidad los aluviones, sobre todo en la provincia del Huasco, fueron el 24 de marzo. Eso demuestra el nivel de centralismo que tiene nuestro sistema, y cuando vino esta diferencia con la dirección meteorológica, lo pueden googlear, van a ver que lo primero que empezó a ver, que ha ocurrido nuevamente, es que se empieza a culpar a los meteorólogos. Y la verdad, Roberto lo ha señalado con mucha claridad, los meteorólogos lo que hacen es entregar pronósticos. Lo que yo señalé hoy día en la mañana en un canal de televisión es que los pronósticos son un dato más entre otros. Con esos otros se integra la información, se construye inteligencia y se toman decisiones. Y la verdad es que nuestro sistema en ese sentido es efectivamente bastante fragmentado. Lo más complejo es que cuando algo falla, la responsabilidad terminamos asignándosela a alguien. Entonces, si no llovió a la hora exacta o no nevó la cantidad de centímetros exacto, aparecemos responsabilizando en ese sentido a, por ejemplo, los meteorólogos, que me parece que en general cuando uno ve los pronósticos son bastante acertados cuando uno tiene claro que la certeza aquí no existe. Quiero preguntar algo, Rodrigo. ¿Hay decisiones políticas acá también que influyen? Pues ahí estamos hablando, Michelle, por un ejemplo, del año 2015. Administración del gobierno de Michelle Bachelet, el mismo que había estado en 2010, que también fue altamente cuestionado. Hoy estamos con otra administración. ¿Influye tanto la determinación política en esto o es meramente técnico? O sea, siempre en una resolución de este tipo hay un componente político, ¿no? Eso es indudable, digamos, de que influye políticamente. Ahora, yo no me quiero hacer cargo de temas del 2015 porque yo el 2015 no estaba, así que me van a perdonar porque además tampoco tengo los datos. Lo que yo estoy diciendo es de que aquí tenemos una diferencia de opinión que es brutal, porque el hablar de un sistema fragmentado no es sistema. Si el sistema está fragmentado, no existe el sistema. Y aquí no le estamos echando la culpa a nadie con respecto a si llovió o no llovió, o si no cayó los centímetros exactos, porque eso es imposible. Cuando uno trabaja, y en la vida es así, uno tiene que tomar decisiones con niveles de incertidumbre. Por lo tanto, la ciencia, la meteorológica, es una ciencia que tiene una incertidumbre asociada al mismo planteamiento por el hecho de tener que hacer pronóstico, porque el pronóstico tiene que ver con eso. Por lo tanto, ¿cuál era la mejor solución en este tema? ¿O cuál era la mejor toma de decisiones? Ante el escenario, porque uno tiene, nuevamente, vuelvo a dibujar el escenario. Santiago no está preparado para ninguna nevazón, ni pequeña ni lluvia, digamos. Ante esa decisión, que podía afectar a las personas, porque nosotros estamos preocupados de las personas, independiente de las otras cosas que sí afecta, porque las mamás a lo mejor no pueden ir a trabajar, afecta a otras. Pero la primera afectación es que uno tiene que cuidar la vida de los niños y de los que se desplazan en la ciudad. Por lo tanto, era la decisión más acertada que en este caso las autoridades tomaron. Y no me cabe la menor duda que bienvenido que no nevó y bienvenida la decisión, me parece correcta, aún más. Solamente la Secretaría de Educación suspendió las clases en las comunas que eran más del sector oriente. Pero hubo 28 comunas más que se sumaron voluntariamente, los que eran sostenedores, de suspender las clases también. Porque ellos también miraron y dijeron, bueno, analizaron, vieron lo que podía ocurrir, y dijeron, bueno, nosotros también nos sumamos, dado que ese pronóstico, que no se dio en lo que uno esperaba, que a las 3 de la mañana iba a empezar a nevar, que iban a nevar hasta la Plaza Italia, no. Pero el pronóstico se cumplió en general, digamos, no con la misma certeza, porque no se puede trabajar. Claro, y era mejor prevenir que lamentar en estos casos. Claro, lógico. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay que hacer yo quiero hacer dos observaciones. Uno, aquí no podemos estar compartimentando la historia de un país respecto de qué coalición gobierna o no. La verdad es que los seres humanos tenemos una vida continua desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto debemos hacernos cargo de eso. Segundo, da la casualidad que en el caso de ONEMI, los cambios desde el punto de vista de la dirección superior son lo mismo. Desde el punto de vista, por ejemplo, el director nacional es el mismo director del año 2015. El que está hoy día y el que estaba en el primer gobierno. Por lo tanto, hay una continuidad institucional. Me parece que desligar responsabilidad y no reconocer que efectivamente tenemos una debilidad institucional. Es tan así la debilidad institucional y tan unánime que hoy día en el Parlamento nadie cuestiona
que es urgente, y el mismo gobierno lo ha dicho. Yo creo que más me tomo ahí de las palabras del ministro Chadwick, que ha sido muy enfático en señalar que hay que darle urgencia al proyecto de una nueva institucionalidad. Correcto. Y ese proyecto lo que hace básicamente es reemplazar a la ONEMI. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la decisión de hoy Eso día. no es así. Pero, eso no es así. A ver, te lo puedo señalar, porque yo llevo, de los Eso 8 no es años de así. trámite, llevo 8 años en el Congreso Después yo puedo responder, pero eso asesorando. no es así. Por supuesto. O sea, a ver, Bueno, pero, sí. antes que pasemos al segundo punto, aclaremos ese punto de vista No. de Rodrigo Ortiz, quien es subdirector yo de gestión de riesgo voy de a- la ONEMI. en algo estoy de acuerdo con Michel. Pues. Obviamente que necesitamos una nueva institucionalidad. ¿Qué duda cabe que necesitamos una nueva institucionalidad? Es decir, Y ahí tenemos un acuerdo. porque sí, obvio. Ya, ¿y el desacuerdo Hoy dónde día, está? el sistema de protección civil está regulado por un documento que es un documento indicativo. Es decir, ¿te acuerdas que le dije que se ocupaban las capacidades del Estado? Bueno, esas capacidades del Estado dependen de la voluntad de las autoridades, porque la ONEMI no puede imponer que se ocupen. Pero se hace igual, o sea, al final el ministro reúne a la gente, qué sé yo, pero no se pueden hacer muchas acciones de prevención, de lo que uno quisiera más cosas. Necesita una institucionalidad que sea imperativa y que Perfecto. obligue. Eso que tiene que ver con el cambio. Pero ¿cuál era lo Pero, que...? Del punto de vista de que reemplaza a la ONEMI, no reemplaza a la ONEMI. Lo que hace es crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, sea porque hay una indicación sustitutiva, que yo comparto 100% que este es un tema de Estado, no un tema de un gobierno particular. Correcto, sí, digamos. Pero lo que hace es que se crea el Sistema de Gestión de Riesgos y Emergencia y además se crea el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, que ese es el título que parte Perfecto. con la primera, el proyecto, que es una agencia, pero Ok. en definitiva es eso. Pero eso no significa que la ONEMI pasa de ser oficina a servicio, pero el servicio sigue teniendo exactamente el mismo rol de coordinador, pero ahora con una diferencia, que va a tener una institucionalidad que es imperativa, que obliga, va a tener un respaldo de una ley que va a poder hacer Perfecto. mucho Bueno, más. Ya, perdón, aclarado pero ese yo tema. quiero ¿Avanzamos decir, al no, otro? ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un tema, o no te has leído la ley, pues yo llevo 8 años metido en el tema de la ley, o sea, te puedo decir, o no tal, pero lo que hace efectivamente es cambiar a la ONEMI. Y de hecho, el actual servicio reemplaza a la ONEMI y genera un cambio muy relevante para los funcionarios de la ONEMI. Más del 90% o el 90% de los funcionarios de la ONEMI son a contrata o a honorario. La precariedad laboral que tiene el personal de emergencia de esa institución es altísimo. Lo que hace este proyecto, entre otras cosas, es darle estabilidad, genera planta, o sea, hay un montón de cambios institucionales. Perdón. Ahora, Perdón, Rodrigo. Perdón, Michel. Ya no es así el tema de los honorarios. El año pasado han pasado todos los honorarios ¿ya? a contrata. Pero eso es un contrato precario. No, es la contrata que estamos todos, digamos. Ya, pero les propongo algo, para no quedarnos en el detalle, porque ya es como más, casi, Sí. lo podríamos hablar en una reunión de sindicatos. Pero, perdón, Volvamos al tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con qué le podemos decir a la gente que está en este minuto en una situación complicada, que de pronto está medio asustado. Todo lo demás. Y antes de avanzar con eso, porque queda pendiente de la discusión anterior, tú que eres meteorólogo, si bien no trabajas en la dirección meteorológica, pero estás ahí en este ámbito, ¿tú sientes que la inteligencia, lo que ustedes generan, la información, la pescan en Chile? Yo diría que sí, o sea, dadas estas debilidades que yo mencioné y que han mencionado acá los contertulios, que son debilidades estructurales del Estado, ¿cierto? Claro. Tenemos buena ciencia, somos pocos y tenemos muchos desastres. Esa es la situación en Chile, ¿ya? Yo pienso que sí, que nosotros tenemos una buena comunicación, por ejemplo, con la dirección meteorológica. Yo, por suerte, no tengo que estar en las controversias. Yo soy profesor, estoy en mi torre de marfil mirando las tormentas cuando ya pasaron, ¿cierto? Ya no tengo que tomar decisiones como los caballeros acá. Y por lo tanto uno mira las cosas... Qué suerte. Mucha suerte, claro. Y yo las miro desapasionadamente, ¿cierto? Y nosotros tratamos de entender, de mejorar, de comprender el fenómeno y de avanzar un poco en eso, en la ciencia. Y por lo tanto, ojalá que, por ejemplo, esta nieve o granizo, esa es la controversia peor que tuve hoy día, ¿cierto? Nieve o granizo, que esa nieve o granizo que cayó hoy día en Santiago motive a los niños, por ejemplo, a seguir carreras científicas en las ciencias de la Tierra
y que tengamos más científicos en ciencias de la Tierra, a los niños y a las niñas, ¿cierto? A estudiar el clima, a estudiar los volcanes, a estudiar los terremotos, porque cuando generemos masa crítica e inteligencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes, vamos a entender mejor los fenómenos, vamos a estar más preparados también. Muy buen punto ese, que el mismo que se repite constantemente cuando hablamos de los maravillosos cielos que tenemos en Chile y de la capacidad de laboratorios astronómicos que tenemos en nuestro país, que hay que generar nuevos desafíos, nuevos emprendimientos, nuevos jóvenes que se quieran interesar por esas materias científicas, lo mismo con la ciencia de la Tierra. Tenemos un país altamente sísmico, necesitamos más gente que sea capaz de ir generando más conocimiento al respecto. Me gustaría hacer una última ronda con recomendaciones para la gente ante esta situación que, como decíamos, ya estaríamos superándola, pero también para lo que venga. Estamos recién en el mes de junio, vamos a seguir enfrentando esto y además en cualquier momento puede llegar a pasar porque, como veíamos anteriormente, la situación meteorológica está cambiando. Recomendaciones desde ONEMI. Recomendaciones desde ONEMI. Primero que todo, el tema del conocimiento del riesgo es tremendamente importante para nosotros que trabajamos en la... Correcto. Ellos, los científicos, son parte del sistema de gestión de riesgo de desastre. Por lo tanto, para nosotros, muy importante que se genere ciencia y que se genere conocimiento sobre el riesgo. Eso nos permite hacer escenarios, nos permite hacer escenarios de riesgo, analizarlo, qué sé yo, tener sistemas de monitoreo. Espectacular. Recomendaciones con respecto que estén atentos a las informaciones oficiales del ONEMI, que confíen en el ONEMI. Hay directores regionales, hay en todas las regiones que están permanentemente con el sistema, con todas las capacidades que tiene el Estado, con todas las capacidades que también pueden aportar los privados, que están preocupados siempre de las personas y de avisarles con anticipación de todo lo que pudiera pasar. Que confíen que esta no es la ONEMI del 2010, esta es la ONEMI del 2000, que han venido construyéndose hasta el 2018 y esperamos seguir construyendo hacia adelante. Están así, para terminar y para cerrar, que el mundo, las Naciones Unidas, lo que hemos firmado en la Nación Unida con este tema de la gestión del riesgo desastre, que es uno de los referentes, que son más de 180 países que firmaron un marco que se llama el marco de Sendai. Perfecto. Están así que ha partido desde el 2005, con el primer marco, hasta el 2030, y ha dado 25 años para que todo el mundo tome este tema de la gestión de riesgo con la seriedad correspondiente. Perfecto. ONEMI está en este momento en eso. Roberto, ¿qué recomendación le vamos a dar a la gente? Yo pienso que la recomendación de hoy mía sería que tomen el pronóstico del tiempo con la incertidumbre que trae asociada. Que no crean cuando presionan al meteorólogo ahí en el matinal a decir, bueno, ¿va a llover o no va a llover? Y dice que sí. Tómenlo con un cierto rango, ¿ya? Porque la meteorología tiene esa incertidumbre y uno toma decisiones y hay que aprender a tomar decisiones en base a la incertidumbre. Perfecto. Michelle. Yo creo que ahí, tomando quizá un poco lo que señalabas recién respecto a la incertidumbre, comprender que tenemos que prepararnos y por lo tanto estamos hablando aquí temas de probabilidad y por lo tanto la probabilidad cero en términos, por ejemplo, de que no pase absolutamente nada o que la certeza que vaya a llover mañana a las 12 tantos milímetros, eso no existe. Y por lo tanto debemos prepararnos. En este caso yo creo que tal como dimos algunas recomendaciones antes, calefacción intradomiciliaria, contaminación, yo creo que las enfermedades respiratorias también uno se las juega mucho las próximas 2 semanas y durante el invierno en la calle. Y por lo tanto, medidas muy simples, lavarse las manos a menudo, cuando uno llegue a la casa, sacarse la cubierta exterior, entre comillas, de ropa, la chaqueta, traspasarla a un lugar porque podemos hacer contaminación cruzada y por lo tanto, lavarse las manos muchas veces al día, usar el alcohol gel, cuando usemos el transporte público, al bajarnos del transporte público, alcohol gel, no nos olvidemos que el tema de darse la mano, vamos saludando gente, por lo tanto el lavado de manos es un elemento fundamental y yo creo que las enfermedades respiratorias es un tema importante, no solamente prevenir a nosotros, sino que también prevenir el contagio hacia nosotros, pero también hacia otros. Perfecto. Hay un tema de corresponsabilidad social que es fundamental. Muchas gracias, Michelle. Michelle Deler, experto en gestión de emergencias, Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, meteorólogo, y Rodrigo Ortiz, subdirector de gestión de riesgo en
ONEMI. Gracias a los tres por habernos acompañado. Estoy repitiendo ahí en pantalla, estamos repitiendo en pantalla el teléfono para este programa que es Noche Digna, nochedigna.cl, por si usted también quiere colaborar. Y el teléfono es el 800-104-777, opción 0, 800-104-777. Si es que usted conoce de alguna persona que está en situación de calle y que requiera evidentemente de asistencia, que lo vayan a buscar, lo van a buscar, lo llevan hasta los albergues, es parte de lo que hemos conversado esta noche.